este video hablaremos sobre el principio fundamental de la hidrostática. Se puede demostrar que la diferencia de presiones entre dos puntos de un mismo líquido equivale al producto del peso específico del líquido por la diferencia de niveles de los puntos. Es decir, matemáticamente expresado como la diferencia sería una resta, que es la que observamos acá. La diferencia entre las dos presiones de dos puntos de un mismo líquido sería la presión hidrostática 2 y la presión hidrostática 1 es igual al producto del peso específico por la diferencia de niveles de los puntos, es decir, la diferencia entre la altura o las dos alturas del líquido. Esto se conoce con el nombre de principio general de la hidrostática o principio fundamental. En un líquido en equilibrio, la diferencia de presión entre dos puntos en su interior es proporcional al peso específico del líquido y a la diferencia de alturas, matemáticamente expresado así. Por lo tanto, ahora tengo una presión hidrostática 2, una presión hidrostática 1 al inicio, el peso específico del cuerpo que es constante, una altura 2 y una altura 1. Sería la diferencia entre ambas. Para que quede más claro, trabajaremos un ejemplo, el cual dice así: calcular la diferencia de presiones entre dos puntos situados a 12 centímetros y 22 centímetros en un depósito de gasolina. Lo primero que debemos efectuar siempre es anotar nuestros datos. Entre los datos obtengo 12 centímetros y 22 centímetros. Estas serían las alturas. La altura 1 sería 12 centímetros. ¿Por qué la tomo como la primera? Porque es la primera que me dieron. Y la altura 2 sería de 22 centímetros. Lo siguiente es que nos indican que hablamos de gasolina. Por lo tanto, el peso específico de la gasolina es el tercer dato que debemos buscar en una tabla de valores, la cual nos indica que es de 0.7 gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Luego nos piden calcular la diferencia de presiones, es decir, esto que está acá, ¿verdad? Aquí hay una diferencia entre la presión 2 y la presión 1, es lo que nos piden. Por lo tanto, presión 2 menos presión 1 va a ser igual al peso específico, que ya lo tengo acá, de 0.7 gramos fuerza sobre centímetro cúbico, por la altura 2 menos la altura 1. La altura 2 es de 22 centímetros menos la altura 1 de 12 centímetros. Y ahora efectúo presión hidrostática 2 menos presión hidrostática 1 es 0.7 gramos fuerza por centímetro cúbico multiplicado por 22 menos 12, 10 centímetros. Por lo tanto, la diferencia de presiones hidrostáticas es igual a 0.7 por 10, serían 7 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Recordamos, un centímetro multiplica y 3 dividen, elimina uno de los que dividen. Así que la respuesta sería: la diferencia entre las presiones en un depósito de gasolina será de 7 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Si desea recibir asesoría en tiempo real, conéctese a nuestra página www.asesoresenlinea.com.gt.